Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita terminar de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera que llegar a este momento? Hemos hablado acerca de mentiras, muchas mentiras, muchísimas mentiras que los hombres hemos creído durante muchos años. Mentiras con relación a Dios, con relación a nosotros mismos, con el matrimonio, mentiras que tienen que ver con el manejo financiero, con el manejo de la sexualidad. Pero bueno, yo creo que muchos de ustedes no han tenido ese tipo de situaciones dificultosas. Creo que necesitamos abrir el corazón y ser expuestos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este Congreso no puede terminar entendiendo y identificando las mentiras, sino también dejando que la verdad de la palabra de Dios nos haga libres. Y por eso quiero invitarlos a lo que, como dice la Escritura, allí hay un versículo muy importante que todos estamos revisando y habla acerca de la verdad. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los envío al mundo. La gran pregunta en este momento es, ¿crees que se pueden hacer negocios de manera íntegra en medio de un mundo corrupto? Es increíble lo que la Escritura nos plantea. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y muchos de nosotros quisiéramos caer en la misma competencia desleal que caen los hombres hoy en día. Decimos, bueno, pero Señor, yo que he trabajado, que me he esmerado, Señor, ¿cómo así que los demás logran con creces los anhelos de su corazón y yo nada, Señor? No crezco, no voy para adelante, no prospero, yo como que más bien voy a imitar esas malas prácticas conducentes a la deslealtad. Pero el Señor es muy grande y es muy claro cuando nos dice, cuando Jesús oraba por los discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es algo que nosotros debemos aprender día tras día, ser santificados en la verdad. ¿Por qué? Porque estamos expuestos todos los días a un mundo cada vez más complejo, ¿no les parece? Más difícil, un mundo distinto y apartado de las verdades de Jesús. Por eso fue que Jesús oró, que fueran santificados, fortalecidos, dinamizados. Dios lo que quiere es eso. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir en medio del bien y en medio del mal. La Escritura nos habla, no imites lo malo, sino lo bueno. Y son decisiones, amigos, como hombres. Son decisiones que Dios nos llama a que tomemos, que retomemos si te has venido desanimando. Todos tenemos momentos de desánimo. Luego de una pandemia tan larga, nos quisiéramos justificar y volver a nuestras conductas anteriores de haber recibido a Jesús. Pero a Dios se le salió del control estas situaciones. Dios no quiere que tú vivas realmente entre dos esferas. Dios quiere que aprendamos a vivir entre el bien y el mal, pero realmente no con ese doble ánimo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llenar de carga, de angustia, de dolor. ¿Cómo podemos nosotros vivir en un mundo, pero sin ser del mundo? La Escritura nos habla de esa manera. Yo creo que sí se pueden hacer negocios diferentes. Yo creo que se pueden hacer negocios donde la luz de Dios se manifieste con poder. Y debemos aprender a vivir en medio de un mundo corrupto aplicando los principios de Dios. La pregunta es, ¿será que se puede hacer empresa en medio de principios
de éxito con los principios de Dios en un mundo corrupto. ¿Algunos de ustedes conocen esta marca? Yo creo que sí. Aquí en Colombia hace poco llegó Chick-fil-A. Es una empresa muy conocida en el mundo entero, sobre todo en los Estados Unidos. Esta empresa, quiero contarles, amigos, que es una empresa que tomó un desafío tremendo en su declaración de misión. Y ellos se comprometieron con esta declaración. Dice, glorificar a Dios como un sirviente fiel de todo lo que se nos entrega y tener una influencia positiva sobre todos aquellos que entran en contacto con Chick-fil-A. La verdad es que es una empresa que de frente mar se fue con Dios. Lo escribió en su declaración de misión, lo ha publicado, esto es público, esta declaración de misión. Ellos asumieron el reto, el desafío de vivir para la gloria de Dios, que fueran conocidos como un negocio que vive para la gloria de Dios y que tuvieran una influencia positiva sobre todos aquellos que entran en contacto con todos sus vendedores, con el cuerpo de ventas, con el cuerpo administrativo, con todos los colaboradores de Chick-fil-A. Hace unos años tuve la oportunidad de mirar la vida de los Cathy, que son los dueños de esta marca tan especial. Y allí estuve en una de sus casas en la Florida, sobre todo después de que el papá murió, el hijo, Dan, recibió el legado, recibió la empresa y nos reunimos en su casa, una casa, bueno, ustedes se la pueden imaginar, pero lleno de sencillez. Este hombre, la verdad es que asumió esta declaración de misión. Y Dan Cathy, su sucesor, el sucesor del dueño, la verdad es que él ha tenido unas posturas muy claras con relación al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la comunidad LGTBI entonces vio que esto era una oportunidad para boicotear la empresa. Pero, oh sorpresa, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que en el día en que quisieron boicotear a nivel global la empresa, fue el día en donde más ventas se registraron. Ciertamente, como que el Señor allí se manifestó con todo su poder. Ellos realmente han dado a conocer al mundo de que la competencia que ellos tienen ha sido demasiado intensa, muy brava. Ellos dicen la competencia es cruel cuando se trata de trabajar con una misión cristiana que se ha adoptado, pero el Señor nos ha dado fuerzas para sostenernos hasta el momento. Ellos decidieron no abrir sus almacenes o restaurantes el día domingo y es un negocio de comida. Pero ellos decidieron no abrir el domingo. Era una locura a nivel de toda la competencia, esto era una locura. Era un tremendo riesgo, pero que ellos allí se atrevieron a hacerlo. ¿Por qué? Porque dijeron, es el día del Señor y es el tiempo en que vamos a ir a la iglesia, queremos que todos nuestros colaboradores se vayan para la iglesia a disfrutar de las maravillas del Señor. Y la verdad es que Dios les ha multiplicado sus finanzas, ha multiplicado sus restaurantes. Ellos han experimentado que no han sido quitados del mundo, pero sí que han sido santificados, guardados, fortalecidos y lo seguirán siendo de parte de nuestro buen Señor. Qué increíble, que los guardes del mal, que los sostengas, que sean fuertes. Ahora, ellos han entendido esto, no es evitar el mundo, sino encararlo con Jesús. Ellos así lo entendieron. Algunos de ustedes, la verdad, han visto esta película, ¿cierto? Carros de Fuego. Eso es una película ya antigua, para los que somos medio viejitos, recordarán acerca de este joven atleta que siempre se acostumbró a ver a sus competidores, cómo competían, qué hacían, qué no hacían, hasta que él rompió con esos patrones y comenzó a enfocarse
en sí mismo. Y esta es la historia de un hombre llamado Eric Liddell, un joven atleta que se negó inclusive a competir el Día del Señor en los Juegos Olímpicos de París en 1924. A Eric le tocó competir con atletas, si se puede llamar, pero todos ellos eran muy corruptos, eran desleales, eran mentirosos, eran mañosos, le hacían trampas, en fin, para acabar de ajustar. Pero Eric decidió mantenerse fiel a sus principios, decidió concentrarse en sus capacidades y fue un tremendo ganador. Aprendió a integrar su vida privada con el ejercicio profesional como deportista. Y cuánto el Señor le bendijo, de tal manera que Eric más adelante cuenta su biografía, se hizo misionero, se dedicó a servir al Señor de una manera maravillosa, con un tremendo impacto en el África y en China también. Una de las mentiras que el mundo nos ha enseñado es que debemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida laboral. Esto es algo que realmente ha llevado a que los hombres vivan en esos dos mundos. Mi vida privada de mi vida pública, mi vida secular, mi trabajo, todo lo que tiene que ver con mi mundo familiar, con mi mundo laboral, con mis relaciones y por otro lado, el mundo espiritual, mi vida de oración, mi iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de lo secular, se habla entonces también de lo que es aparte de lo espiritual y de lo profano. Muchas veces hablamos de esta separación y esto es lo que nos ha llevado a convertirnos en seres dualistas que no somos uno, sino que somos dos. Y cuando hacemos eso, la verdad es que nos convertimos automáticamente a hombres de doble ánimo. La escritura habla claramente, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay razón para esas separaciones de los dos mundos. ¿Alguno de ustedes está viviendo entre esos dos mundos, el secular, el espiritual? ¿Vives una vida secular separada de la espiritual? Cuando ocurre eso, la gente se cansa, los hombres nos cansamos de estar reventándonos por producir la imagen del hombre que puede responder con todas las responsabilidades, con todos los objetivos y con el libreto social, llamémoslo de esa manera. Pero también con el hombre que va caminando por el otro lado con Dios y bueno, ahí como que se va a la iglesia de vez en cuando y se pone las curitas de restauración, pero no hay una integración intencional de su vida. Y eso presenta problemas muy grandes. La Biblia habla claramente acerca de eso. Y eso se va convirtiendo en patrones en donde se convierten en peligrosas fortalezas. La escritura dice claramente, porque las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Quizás estás cansado. ¿Y es por qué? Porque esa separación entre tus dos mundos se te convirtió en una pesada cadena, en una fortaleza. Pero este es el tiempo en donde tú debes escuchar al Señor y volver a tu primer amor y romper esas cadenas y quitar esa separación, ese muro divisorio y entender que Dios te hizo para que no vivas absolutamente fragmentado, sino como uno solo. Tú necesitas presupuestar bien sobre tu vida, porque de lo contrario, si no presupuestas bien y te conviertes en uno solo, la vida te va a porrear tremendamente. Es algo que realmente debemos aprender. ¿Y qué es lo que dice este mundo con relación a todo esto también? La palabra del Señor nos habla acerca, bueno, antes de esto, yo tuve una experiencia maravillosa
como concejal de Medellín. Y aprendí que nosotros no podemos vivir fragmentados. ¿Por qué? Porque si vivimos fragmentados, como dice la Escritura, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Sí ven? ¿Sí ven mi foto por acá ya hace muchos años? Pero tuve la oportunidad de entenderlo en medio del Consejo de Medellín. Si yo vivía fragmentado, no iba a poder ser íntegro y coherente. Y déjeme decirle que allí aprendí unas tremendas lecciones de integridad y coherencia. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a lo que realmente dice la Escritura. Algunos hombres muy íntegros, sí, algunas personas muy coherentes con sus principios, pero la gran mayoría, cuánta corrupción, cuánto desastre. Y cuando nosotros buscamos nuestra gloria, solo encontramos nuestra propia vergüenza. Eso es lo que nosotros poco a poco vamos a ir entendiendo acerca de la Biblia. No podemos vivir fragmentados en casa. Una casa dividida, como dice allí, cae, se cae. Y un hombre que es dividido, ni se diga, también se cae, porque lo único que va a encontrar es su propia vergüenza. No podemos vivir fragmentados, uno en casa y otro en la calle. No podemos sostenernos. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, tu esposa, cuando te ve contigo en la calle, que eres ese hombre tan fuerte en los negocios, cuando te escucha, un hombre firme, con convicciones tremendas, pero maltratas a tu familia, maltratas a los empleados y a la vez ella te ve por la noche como un niño rendido buscando sus mimos. La verdad es que, a ver, de qué hombre me pego yo? ¿Será que cuál es el hombre que hay en él? Se preguntan la mujer. Hay una fragmentación y eso realmente genera mucha inseguridad y zozobra en los hogares. ¿El Señor Jesús es el Señor de todo o no lo es de nada en tu vida? Y eso es ser íntegro y eso es ser coherente. Qué bueno que en esta noche le digamos al Señor, Señor, yo tengo miedo de ser el mismo en todas partes. Miedo de que no me respeten, miedo de que me malinterpreten, miedo de que me abusen en mi empresa, en mi casa, si soy cristiano. Y Señor, si expreso mi legado y mi estilo de vida, tengo estos miedos. Pero ¿sabes qué? Quien te sostiene es Dios. Él es tu ayudador. Él es tu pastor. Él respalda a quien se somete a su autoridad. Si tú aprendes a vivir bajo autoridad de Dios, Dios va a respaldar tu autoridad. Dios no te va a dejar solo. Él te sostiene para reflejar la gloria de Dios, no para reflejar la tuya, porque cuando una vez más buscamos nuestra gloria, entonces comenzamos nosotros a encontrar nuestra propia vergüenza. Ahora bien, ¿qué dice el mundo con relación a los hijos? ¿Alguno de ustedes sabe lo que habla el mundo acerca de los hijos? Es increíble lo que el mundo habla de los hijos, que traer hijos es un acto de responsabilidad, como el mundo está, como está la vida, no hay recursos para sostener de manera ideal a los hijos, que tienes que renunciar a tu privacidad, que tienes que renunciar a tus anhelos personales, que debes renunciar a tus aspiraciones en tu empresa. Miles de cosas el mundo habla acerca de esto. Y qué increíble cuando uno comienza a contrastar todo esto con lo que dice la Escritura. Y miren lo que dice la Escritura. Para ti que seguramente te estás enterando apenas de estos principios cristianos. Mira lo que dice la Biblia. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas.
en las manos del guerrero, dice, de un guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena, dice, su aljaba, ¿verdad? Ese recipiente donde guarda las flechas. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Es increíble. Así como esas flechas están diseñadas para ser tomadas de la aljaba y puestas en el arco y ser soltadas. Así nuestros hijos están, miren, están diseñados para ser preparados con sabiduría y soltados a la vida. Ahí hay un gran desafío, una tremenda aventura. Son herencia que nos da el Señor. En estos días hablaba con mi yerno, pero a propósito tengo 3 preciosos nietos, 2 niñas viven en la Florida, uno vive cerca de mi casa. Y yo le decía a él, que tiene 21 mesecitos, su hijo, le decía, ¿qué has experimentado con tu hijo? Porque él estaba paniqueado, lleno de miedo por el hijo, por todas estas mentiras. Me dice, estoy feliz, estoy contento porque estoy entendiendo que más vale la promesa del Señor, la guía de Dios, lo que dice la verdad de la palabra, que las mentiras que estoy escuchando todos los días. Y aunque es un piloto comercial, está entendiendo eso, que tiene el más grande desafío, un precioso desafío. Es una tremenda aventura de guiarlo como un hombre de verdad, de guiarlo y formarlo como un hombre de Dios. Estamos formando no solamente niños que se van a quedar como tales toda la vida, estamos forjando, formando adultos y por eso tenemos que orar por ellos, porque para que se conviertan en hombres de profundas convicciones, que sean alivio para una sociedad que está en tinieblas. Si no mostramos la diferencia de cómo educar a los hijos en la palabra de Dios, en las verdades de la palabra de Dios, ¿quién lo va a mostrar? Si no damos testimonio los cristianos, si no combatimos con nuestros hechos, con nuestros testimonios con relación a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que seguir siendo sal y luz de un mundo en tinieblas, pero tenemos que pedirle al Señor que los formemos para que ellos vivan en el Señor, que le oremos. Muchos de los papás dicen, no, ora para que mi hijo tenga ese empleo y se convierta en el gerente de esa tremenda multinacional. Yo les digo, no, perdóname. La oración correcta es que tu hijo en primer lugar se salve si no se ha salvado. Y en segundo lugar, por supuesto, que el Señor le dé lo que sea. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos permita esa tremenda bendición, esa gran aventura. ¿Por qué? Porque son, como dice la Escritura, frutos del vientre, son la recompensa que viene de Dios. Son esas flechas en las manos del guerrero. Alguien decía, no te conformes con un establo limpio si Dios quiere darte una abundante cosecha. Con los hijos, la pregunta es, ¿eres consciente de la oportunidad que Dios te da para reflejar la paternidad de Dios en ellos? ¿Eres consciente? ¿Eres consciente de la oportunidad que Dios te da? Es una pregunta que qué bueno hacernos ahora en nuestros talleres. Es un tremendo regalo, una oportunidad hermosa. Reflejar la paternidad de Dios. Si tú no comes, si no recibes, si no dejas que el Señor te cubra con sus brazos de misericordia, varón de Dios, ¿qué vas a reflejar? No puedes reflejar la paternidad emanada de Dios. Cada vez que realmente ministro a los hombres, fruto de la experiencia que Dios me ha permitido con mis hijas, ahora con mis nietos, lo que yo veo es eso. Es una tremenda oportunidad para reflejar esa paternidad que yo recibo de Dios. Y porque estoy bajo al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es suficiente para reflejarles a lo que el mundo se ponga patas arriba, listo, ok, como
como está ocurriendo, pero el Señor no te va a faltar. El Señor siempre te va a abastecer, siempre te va a alimentar. Y tu hijo lo que más necesita es de tu ejemplo, de tu abrazo, de tu aceptación y no de la comparación, porque la aceptación genera confianza y eso tiene un poder seductor impresionante. Y no solamente para las esposas, sino para nuestros hijos también. Luego, es maravilloso entenderlo. Hay otras mentiras de las cuales este mundo está hecho. Otra de las mentiras es que debemos liberarnos, es que los hombres debemos vivir comparándonos y compitiendo con los demás. Yo le agregaría, y con mayor razón, con las mujeres. Está ocurriendo. Estamos compitiendo con los hombres, sí. Nos comparamos con los hombres todos los días, es como un patrón cultural en nuestra América, ¿cierto? Es un patrón feo de compararnos, es un desastre cultural lo que vivimos y lo que recibimos hace 500 años. Y la verdad es que de todos estos desastres y desgastes y despojos culturales tenemos que liberarnos, porque por ahí a veces saltan estas comparaciones y nos hacen daño, saltan estas competencias que nos hacen tanto, competimos con los demás hombres y eso nos hace muchísimo daño. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos esos patrones de conducta, los vemos. Los hijos de Jacob compitiendo, José vivió también la inclemencia de la competencia con sus hermanos, él vivía con ínfulas de superioridad y bueno, le tocó pasar por la universidad de la humildad. ¿Y qué decir de Saúl? ¿Qué decir de Caín? En fin, personas que viven llenas de comparación y de competencia. Pero estas dos palabras, la verdad es que el Señor no están en la escritura. Dios no quiere que tú vivas esclavo de estos dos síndromes. ¿Por qué? Porque eso impide que la voluntad de Dios se abra paso en tu vida. La escritura dice en 2 Corintios, capítulo 3, el versículo 5, dice, no que seamos competentes, dice, no que seamos competentes para pensar por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. El amor hacia ti del Señor no está basado en tu desempeño, ¿sabías? Para mí fue una de las verdades más difíciles de aprender, porque yo fui criado con un hombre trabajador, trabajólico, por decirlo así, muy responsable. Nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Pero emocionalmente, la verdad es que no vi un patrón muy saludable emocionalmente. La escritura es muy clara. Dios no nos ama con base a nuestro desempeño. Dios no quiere que te sigas comparando con los demás. ¿Por qué? Porque la aceptación de Dios para tu vida no está basada en tus logros, no está basada en lo que tus papás sembraron y no lograste, no está basado en lo que tus amigos te han dicho, en lo que el libreto social te demanda, en tus resultados comparados con los de los demás. La escritura habla de que tú eres único e irrepetible. Es increíble y de valor especial para Dios. Por eso es que tenemos que liberarnos de la mentira de medir nuestra vida con la falsa, óyelo bien, con la falsa norma del éxito de los demás. Hay que liberarnos de esa cadena tan pesada que el mundo nos ha enseñado. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dice la canción. Y así nos vamos criando y ese legado lo vamos repitiendo de generación en generación. Pero cuando nosotros
nos liberamos, comenzamos a entender que fuimos creados desde antes de estar en el vientre de nuestras madres. Y por eso tengo esta imagen acá. Porque varones, por más rudos que seamos, por más objetivos, llenos de experiencia, de años, curtidos en miles de cosas, tenemos que entender lo que dice la Escritura, la verdad de la palabra de Dios. Y para eso yo quiero que tú me ayudes, me colabores a leer estos versículos. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Observa. Dice, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba, perdón, cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosas son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué preciosas palabras. Me gustaría que te tomaras un segundo para que subrayaras las frases que te impactan. A mí por lo menos cuando dice, tú me creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, dice, me entretejiste en el vientre de mi madre. Es que cada frase, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¡Ah, qué belleza! Cuando comenzamos a entender la verdad de Dios sobre nuestras propias vidas, se tienen que desmontar esas mentiras que el mundo nos ha puesto. Porque cuando no lo hacemos, la verdad es que no vamos a poder vivir de manera distinta, vamos a ser uno más en este planeta, pero cuando yo adopto, recibo estas palabras y me libero de ese síndrome de comparación y de seguir todos los días en esa carrera loca de la competencia, de estar compitiendo. Yo viví esa carrera loca. ¿Y qué estrés? Tuve gastritis, una hernia hiatal, mejor dicho, porque quería hacer todo para todo el mundo y terminé siendo nada para nadie. Y con los años he entendido que el fruto viene de otra manera. Viene cuando adoptamos estas verdades, cuando renunciamos a ese discurso social. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Cuando dejamos de compararnos con los demás. Cuando yo adopto estas palabras de Dios como mías propias, estos versículos apenas que leímos por encima, la verdad es que yo puedo vivir, voy a ser capacitado para vivir mi vida de manera diferente para la gloria de Dios y viendo los mejores resultados. Porque a lo largo de los años he visto eso. Mi vida se ha llenado de éxito, de bendición y de resultados. Pero no por mi carrera, porque dice la Escritura que vano es para el hombre, ¿cierto? No es del que quiere ni el que corre la carrera, sino de Dios, quien tiene misericordia. Ustedes recuerdan a Eric Liddell, ¿cierto? El que estábamos hablando, el atleta de la película Carros de Fuego. Él vivía compitiendo y comparándose con los demás. Y cuando uno vive compitiendo y comparándose con los demás, deja de ser competente en las fuerzas de Dios. O compites con tus fuerzas, mi amigo, o compites con las fuerzas del Señor. Tu campo de acción, eres tú quien lo decide. Yo decidí hace años porque me cansé, me harté. Y le dije, Señor, yo no quiero seguir compitiendo en mis fuerzas. Quiero disfrutar de tu gracia y más bien sí, reflejar tu gloria.
Lo podrían repetir conmigo, es algo hermoso. Quiero disfrutar de tu gracia, Señor, mientras reflejo tu gloria. Y es algo que me liberó, me sigue liberando. Y ahí es cuando he experimentado felicidad para concentrarme en la unicidad que Dios me dio. Y sí, éxitos maravillosos hasta el día de hoy. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros los varones es que debemos gozarnos de los triunfos de los demás. Muchos de nosotros como que no nos gozamos del éxito del otro, pero te liberarás de estar comparándote, de esos patrones nocivos cuando tú aprendes a aplaudir a los otros hombres por sus éxitos. Tenemos que ser libres, tenemos que celebrar los triunfos de los demás porque eso te va a liberar de la tentación de estar enfocado en ti mismo. La pregunta entonces es, ¿vives comparándote y compitiendo con los demás? Es increíble. ¿Qué dice el mundo? El mundo nos habla acerca del amor. Y también es una mentira tremenda. Dice que, ¿cómo puedo amar si se me acabaron las ganas? Si ya no siento lo mismo. ¿Cierto? Cuando uno va a la escritura y revisa estos versículos, primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7 dice, amémonos, amados, unos a otros, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es algo precioso cuando la escritura nos habla en la palabra de Dios acerca del amor. Y cada vez que pensamos en esto, sí, seguramente el mundo tiene razón. ¿Cómo puedo amar si se me acabaron las ganas? Sí, se me acabaron a mí, pero las ganas de Dios están intactas. Él es una fuente inagotable de amor y de recursos y cuando tú disfrutas y sacas y sigues sacando, no te canses de recibir todos los días el amor de Dios. Vas conociendo de Dios. Ese amor de Dios te va a capacitar para que no se te acaben las ganas y para que no dependas del amor del hombre, que es finito y limitado. Y así vas a poder ser fiel a la mujer que Dios te dio. Qué satisfacción tan grande de verle la cara a tus hijos el día de mañana, a tu esposa y al mundo en general. Qué satisfacción tan grande que has sido fiel. ¿Por qué? Porque has aprendido a guerrear como un hombre. Hay momentos difíciles, por supuesto que sí, pero nuestro gran objetivo es reflejar la gloria de Dios. Y eso es imposible si primero yo no disfruto de su gracia. La escritura habla acerca de eso. Ahora, amar lo imposible, si lo quieres anotar, resulta incomprensible. Sí, te va a resultar incomprensible. Y eso te va a dar cada día más justificación y justificación tras justificación para separarte, para abandonar a tu esposa y a tus hijos. Pero para eso vino Cristo Jesús, para ayudarte a salvar esos abismos. Sí, amar lo imposible, a eso Dios te llamó. ¿Que se te acabaron las ganas? Seguro que sí. Pero ahí es cuando uno tiene que arrodillarse y decirle, Señor, ¿cómo lo hizo Jesús? Y Getsemaní, una vez yo tuve que recordar Getsemaní en una de mis luchas internas en estos temas de amor. Y el Espíritu Santo me llevó a Getsemaní, a mirar lo que hizo Cristo Jesús. Él pudo haberse librado de la cruz, perfectamente pudo huir, sacarle el cuerpo, justificarse, hacer miles de cosas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de la misión para la cual fue creado. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a ti, a mí, a todos nosotros. Y fue allí cuando él mismo como que se quebrantó y al fin lo dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
¡Wow! Inmediatamente la gracia lo llenó, la gracia del Padre lo llenó a él. Y ahí fue donde tomó la decisión, ya no porque le tocaba, sino por amor, y fue a la cruz por amor. Así te va a pasar a ti. A mí me pasó así. Y entendí, sí, Señor, muchas veces como que no tenemos muchas razones para amar, muchas veces como que no tenemos razones para quedarnos en casa, pero ahí es cuando tenemos que agarrarnos del amor de Dios, beber del amor de Dios, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva y abracemos a la esposa y la amemos. Y cuando lo hacemos en las fuerzas de Dios, en la gracia de Cristo Jesús, se inician nuevas emociones, las emociones de un hombre maduro, un hombre adulto que no se resiste a la madurez. Es un hombre que no se queda pensando como niño, haciendo como niño, juzgando como niño, sino que va creciendo, demanda menos y da más. Son señales de madurez. Cuando demandas menos, cuando yo demando menos y comienzo a dar más. Esto es algo que todos nosotros debemos hacer. Salmo 91 es hermosísimo también. Dios quiere, porque he puesto en ti, Señor, mi amor, tú me liberarás. Me sacarás en alto, me librarás, me mostrarás tu salvación, porque en ti he puesto tu amor, Señor. ¿Cuáles son las mentiras que hemos creído? Hemos creído tantas mentiras, aún con la muerte. Y le tenemos muchos, el miedo hacia la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que todas esas mentiras sean cambiadas por la verdad de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿a quién te han llevado esas mentiras? ¿Cómo crees que puedes liberarte de esas mentiras? Y ciertamente nosotros tenemos que entender que las mentiras se contrarrestan. Miren lo que dice la Escritura. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo contrarrestar el cúmulo de mentiras? Número uno, elige la verdad, sigue la verdad, sigue la palabra de Dios. Eso, elige la verdad. Pero no solamente la elige, sino corre hacia la verdad, mañana, tarde y noche. Ampárate bajo la sombra del Señor. Bebe, come del Señor, declara la verdad todos los días, meditas tu devocional, no te lances a conquistar el mundo si primero no te lanzas a dejar que tu corazón sea conquistado por Dios, déjate seducir por Dios, disponte de mañana a buscar al Señor y así la vas a declarar, vas a obedecer la verdad. Quisiera que ustedes como que meditaran en esto, cómo contrarrestar tantas mentiras, eligiendo la verdad, corriendo hacia la verdad, declarando la verdad, obedeciendo la verdad a la manera de Jesús, no a la mía. El poder de la verdad transforma tu corazón. Por eso el Señor quiere que cada uno de nosotros restauremos a muchos varones. Dice la Escritura que si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hoy están esperando muchos amigos tu testimonio, sí, muchos compañeros. Tu familia está esperando tu testimonio, que los saques de las mentiras. ¿Cómo? No con largos sermones, regaños, exhortaciones, sino con tu ejemplo, con tu integridad, con tu amor, que te vean batallando, sí que le hace, que te vean con problemas, sí que le hace, pero los están resolviendo. No a mi manera, sino a la manera del Señor. Y eso es lo que realmente nos permite seguir con la gran comisión. Recordemos, nosotros tenemos un llamado tremendo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que realmente yo quiero como que invitarles a que sigamos en el cumplimiento
ayudando a cumplir la gran comisión allí donde tú estás, demostrando que se puede en el nombre de Jesús, que se pueden desmontar tantas mentiras que este mundo nos ha llenado la cabeza, nos ha traído, y al contrario, llenar el corazón de las verdades del Señor. Quiero invitarles a que oremos. Padre Celestial, gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias porque en este momento tú, Señor, habitas por la fe, Señor, en cada uno, Padre. Porque tú eres, Señor, el que nos trae alivio, el que nos trae amor, el que nos trae cobertura, el que nos brinda tu paz, tu sabiduría, tu conocimiento, Dios. Gracias, Padre, porque tú mismo has venido, Señor, a resplandecer en nuestros corazones. Señor, que esa faz de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Que mientras podamos, que mientras disfrutemos de tu gracia maravillosa, abundante, sin igual, podamos reflejar tu gloria. Señor, nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestros negocios, en nuestro estilo de vida, Espíritu Santo. Yo oro por cada uno de estos varones. Yo les pido que levanten sus manos hacia el Señor en este momento. Que ustedes mismos le digan, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús a seguir manoseando tantas mentiras. Renuncio a que mi corazón siga siendo manoseado, ultrajado, abusado por tantas mentiras que este mundo, Señor, está impartiendo por todas partes, Señor. Y yo al contrario levanto mis manos a ti. Señor, ato toda fuerza de iniquidad, de mentira en el nombre de Jesús. Yo te presento estas mentiras que he venido creyendo, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús. Gracias por mostrarme cuáles son esas mentiras, Espíritu Santo. Las renuncio de manera consciente y voluntaria. Y con mis manos levantadas a ti te suplico, bendito Rey, que me sigas afirmando en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que me santifiques, Señor, oh Dios, por ese seguimiento a tu palabra que permanece para siempre, oh Dios. Toca cada área de mi ser, toca mi mente, toca mi corazón, mis emociones, toca mi cuerpo en el nombre de Jesús. Sáname. En este momento trae sanidad. El Señor está trayendo sanidad y liberación. Está reventando tus cadenas de mentiras. No más, varón, quebrántate ante la presencia de Dios. Rompe, deja que el Señor rompa esas cadenas de mentira, de engaño. Y Señor de la gloria, gracias porque tú estás aquí como poderoso gigante. Gracias porque tú me respaldas, Dios mío, porque no estoy solo en esta carrera. Yo renuncio a todas estas mentiras, Padre, y te ruego que la verdad de tu Espíritu Santo, Señor, halle cabida en un corazón contrito y humillado, que no despreciarás tú. Y Señor, y que se haga esa obra preciosa, ese milagro de levantar un hombre de verdad, que levanta a los hijos en tu palabra, que no le da miedo, Señor, sino que enfrenta las situaciones de la vida contigo de la mano, Señor, que levanta a la familia, que le es fiel a la esposa, que levanta un matrimonio, Señor, y sobre todas las cosas, gracias porque tú me vas a dar todo lo suficiente para sacar adelante a mi familia y ser de bendición para mi sociedad. Que el Espíritu Santo te use para que la gran comisión en lo que a ti respecta se cumpla en el nombre de Jesús y muchos varones sean ganados para la gloria del Señor.